La serie, como sabéis, está basada en unas novelas. Le voy a preguntar a Cristina si las ha leído. Did you read the novels? I did not read the novels first. I had read another script that was based on a Joe Lansdale novel, coincidentally about a year before, and liked the material and liked the sort of world that he had created. But I didn't read the book, and I made a choice not to once I accepted the project. Because I've found in the past, when a script is based on a book, there's so much extra material in the book that might not make it into the script, that I want to be true to the story we're telling specifically and not get sidetracked or confuse the audience with maybe information that they won't receive. No leí este libro. Curiosamente, un año antes sí que había leído otra novela diferente del mismo autor, un guión basado en una novela, y me había gustado mucho el material y me había gustado mucho el mundo que él crea, los mundos que él crea. Pero una vez que decidí hacer la serie, hice la decisión consciente de no leer la novela, porque encuentro que siempre que un guión está basado en un libro, en el libro hay muchísimo más material que no está en el guión, y creo que debes ser fiel al material que estás usando, que es el material que el guión. En cambio, si has leído el libro, hay muchas cosas que pueden crear expectativas en los espectadores que no van a aparecer nunca en la película y que tú las estás usando porque estaban en el libro. Te voy a preguntar sobre la época de la serie. I'm going to ask you about the period when the series takes place in. It's the 80s, but it's 1988, I think. Es el año 1988, pero realmente es importante. Does it really matter, 1988? I think it matters in that we don't have the same technology, so they can't ask for help on a cell phone. Things are not as available. And I also think it lends to this laid-back, relaxed, slow feeling of the South in America. And the costumes and things they could be 80s, they could not be, but I think it's about losing the devices that we have now that gives the environment. And then, of course, some of the music, too, leads to the sort of feeling of the 80s. And the 60s, too, as well. Creo que lo que más importa de que transcurra durante los 80, lo principal es que no hay tecnología, no hay las tecnologías que tenemos ahora. Entonces no pueden coger un móvil y pedir ayuda, y eso es muy importante. Y creo que ayuda también a reflejar el sentimiento como relajado y lento que hay en el sur de los Estados Unidos, por ser esa época. Creo que la ropa podría ser de los 80 o no, el vestuario. La música, desde luego, es de los 80, pero con lo cual sí, creo que lo principal es lo de que no tienen acceso a las tecnologías, y eso es lo que hace que la historia sea posible. En la serie hay mucha carga de racismo y de homofobia. There's a lot of racism and homophobia in the series, but it is portrayed in a kind of really natural way. Se muestra de una manera extrañamente natural, muy siniestra. How do you feel about it? What do you think about this? Well, Mad Men had homophobia and racism every episode. Sexism, nobody was safe. Is Trudy safe? Nobody's safe here either, nobody's safe. You know, it's a reflection of the times, but I think there's something about the friendship with these two men where they use humor to take away from the sort of pain of the stereotypes, and they have so much love between the two of them that they can joke back and forth. But it is a sign of the times, and it is another thing that helps create the environment and the time that we're in. Bueno, lo primero, que en Mad Men había homofobia, racismo y sexismo en todos los episodios, no se salvaba a nadie en Mad Men. Creo que aquí lo que hace es, vuelve a ayudar a reflejar los tiempos en los que viven los personajes. Y creo que es muy importante la amistad entre estos dos hombres que utilizan el humor para poder superar todos los traumas que les causan los estereotipos que ellos sufren. Entonces, que el amor que ellos tienen entre ellos y todo lo que bromean y todo eso, pues refleja eso. Y de nuevo, creo que ayuda muchísimo a reflejar la época en la que transcurre la serie, porque es así. El personaje en el que está todo eso, the character that portrays all the homophobia and the racism, is played by Michael K. Williams. Lo interpreta Michael K. Williams, que era Omar Little. He was Omar Little. How was it to be in front of Omar Little? It was very exciting. He's a wonderful... It was Joan versus Omar Little. Boxing match.
Obviously, he is a very soulful actor, and it's very exciting to work with him and see him on screen and know what a nice and easy person he is, but he plays these very intense characters, and so much is revealed in his face so quickly. It was exciting to watch, to work with him and then see also the result on camera. Ha sido muy emocionante trabajar con él. Es un actor que trabaja mucho con el alma, y entonces lo más emocionante ha sido ver después en pantalla, porque le conoces y ves que es una persona muy agradable y una persona con la que es muy fácil estar, pero siempre parece hacer estos personajes súper intensos, y es algo que puede mostrar tantísimo solo con un gesto de la cara, puede cambiar todo. Entonces ha sido emocionante trabajar con él, pero también ha sido el poder ver el resultado de la actuación después. Bueno, y ahora ya es el momento de que hagáis vosotros vuestras preguntas, no repitáis, intentad que sean preguntas súper inteligentes. Ya visto que es una chica muy graciosa. You're very funny, so you'll answer the questions from the people here. If they're intelligent, if they're not, you go through. Okay. A ver, tenemos unos micros. ¿No echa de menos lo de Mad Men? Well, with all the bugs and humidity and mud and rain and hurricanes, I did miss putting on my beautiful little outfits and a perfectly dry soundstage. It's definitely one that's more comfortable than the other. But it's like Mad Men, the environment created so much of the story, and I believe that in Hap and Leonard it does as well. You feel the area where you are immediately, so I think it's very important to be that uncomfortable. Bueno, este rodaje ha sido entre los bichos, la humedad, el barro, la lluvia, los huracanes, y sí, evidentemente pensaba en qué agradable era ponerme mis trajecitos en Mad Men y ir a un plato completamente seco. O sea que sí, evidentemente es mucho más cómodo rodar así, como en Mad Men, pero pienso que al igual que en Mad Men el ambiente es una parte muy importante de la historia, crea la historia, y aquí vemos claramente que el ambiente, enseguida que ves un episodio te sientes inmerso en ese ambiente, y creo que eso es muy importante. Joan was an icon. Joan era un icono. I guess you agree with me. I think the show has... Trying to be modest. Déjame ser modesta. ¿Queréis que sea modesta? No se puede. Thank you. The show transcended anything that we could have imagined, and the characters have become iconic, and the look of the show, and you know, there are very distinct women in Mad Men, and people related to either a Peggy or a Betty or a Joan, and so I think they have become iconic characters. Creo que la serie Mad Men trascendió todo lo que nosotros nos podíamos imaginar, y creo que es una serie que tiene todos los personajes, o muchos de ellos son icónicos, y también el look de la gente en la serie, el look de la serie en general es icónico, y hay, curiosamente, mucha gente se identifica gustando o no gustando a los personajes femeninos, a Peggy o a Betty o a John. Entonces creo que eso es lo que creo Mad Men, son estos personajes tan icónicos. Do you feel like being in a show with less women than men makes the role of women having to be stronger and having to be a bit more, have to stand up a bit more just because you're fewer in a show? No, I think the script was very well written, and the characters all have their purpose within the storytelling of it. And if anything, because she's one of two women, she has almost a sort of special place in the script, I think. Bueno, la pregunta era que si al trabajar en una serie con menos mujeres que hombres, eso hace que los personajes femeninos necesariamente sean más fuertes o tengan que ser más duros. Y la respuesta es que en realidad el guión está tan bien escrito que los personajes que están ahí específicamente para que funcione la historia. Pero sí, siendo dos personajes femeninos, sí que es verdad que hace que uno pueda ser más especial y más fuerte. Hello. Yes. Hi, my question
is, sorry, Madeleine again, and Happen Leonard. Is those times where sexism around, but today we haven't get rid of sexism. My question is, have you ever felt experienced sexism in the film industry? Oh, I think, of course, absolutely. I think most women have experienced sexism at their workplace, but we're in a far better place than we were. It's, I would much rather live in 2016 than, you know, in the 1950s or the 1960s. It's much, much better, but we have a long way to go, and I think it's a very public conversation, and I think women are demanding more and more rights, and we just have to keep going away at it. La respuesta es que sí, que creo que realmente casi todas las mujeres han sido víctimas de sexismo en el trabajo, pero hay que pensar que estamos mucho mejor ahora de lo que estábamos antes, y yo prefería 1000 veces vivir en esta época, en el 2016, que vivir en los 50, en los 60, en ese sentido. Estamos mucho mejor, pero todavía creo que queda un largo camino que recorrer, y es una conversación muy pública ahora en estos momentos, y creo que las mujeres están demandando que más derechos y más igualdad, y creo que hay que seguir adelante con la lucha. Here. Welcome to Madrid. Thank you. Mi pregunta es si en vez de 2 hombres, Hal y Leonard, fuesen 2 mujeres las protagonistas, ¿tendría esa chispa? ¿Sería igual la serie o sería diferente? Y me gustaría saber qué personaje te gustaría hacer en femenino, Hal o Leonard. I have to wrap my head around that. Tengo que pensármelo bien eso. If it was 2 women, one was okay. I don't know. That becomes very interesting. I think as an actress, I'd really want to play both of them because there's so many interesting things about being a woman in the South in the 1980s, being a lesbian, being a black lesbian. Yeah, it raises a lot of questions. So I say both. I would like to play both. No lo sé, sería muy interesante, pero como actriz debería decir que me gustaría hacer ambos, porque como actriz sería súper interesante hacer el papel de una mujer en los 80 en el sur, una lesbiana negra quizás, y el comentario ha sido que es muy probable que no la escogieran a ella para ese papel. Pero la respuesta es realmente me gustaría hacer ambos personajes.